Listo. Comencemos entonces, chiquillos, con reparación tisular. En esta clase de reparación tisular vamos a ver cómo se reparan cada uno de nuestros tejidos, ¿ya? Hay una manera generalizada de reparación tisular, pero que incluye, por ejemplo, la división celular, en donde células madres, como por ejemplo de la epidermis, tienen que multiplicarse activamente cuando hay un daño en nuestra piel, ¿ya? Hay una activación también de células del tejido conectivo y hay una célula que predomina en la formación de una cicatriz, como podría ser el fibroblasto, ¿ya? Fibroblasto es ultra importante en los procesos regenerativos porque produce, como el nombre lo dice, fibras, entre ellas fibra de colágeno, fibras elásticas y un tipo especial de colágeno que lo llamamos fibras reticulares. Las fibras reticulares es colágeno tipo 3, ¿ya? Pero, ¿por qué es importante que el fibroblasto produzca fibras reticulares? Porque las fibras reticulares producen una red, ¿ah?, que va a contener célula, fibra, y le va a dar estabilidad a un tejido dañado, ¿ya? Pero los fibroblastos, que son estas células del tejido conectivo que producen la reparación tisular a nivel conectivo, ¿ya? Producen también lo que se llama matriz extracelular no fibrilar. O sea, aparte de producir fibra, produce sustancias como proteoglicanos, condroitin sulfato en el caso de reparación de algunos tejidos como el tejido óseo, ¿ya? Y otra sustancia que favorece la reparación, ¿ya? Entonces, cuando se produce una injuria, un daño, una herida, se activa principalmente esta célula, el fibroblasto, pero también la célula epitelial que está implicada en ese daño. Por ejemplo, si hay un daño en el estómago por una úlcera, las células del epitelio gástrico van a estar implicadas en su reparación, no solamente las células del tejido conectivo. Ahora, cuando se produce, por ejemplo, una cicatriz en nuestra piel, el mismo fibroblasto que ha producido estas fibras elásticas, reticulares, ¿cierto? Y colágeno, tiene que formar una cicatrización más limpia, homogénea y atenuar esa cicatriz. Por lo tanto, tiene que eliminar el exceso de material que se produce durante la formación de una cicatriz. Esta célula, el fibroblasto que produce toda esta fibra, va a producir en la última etapa una enzima que va a destruir el exceso de colágeno. Y esa enzima se llama colagenasa, ¿ya? La colagenasa destruye entonces el exceso de colágeno, ¿ya? Eso es muy importante que ocurra porque de esa manera la cicatriz comienza a atenuarse y a eliminarse. En algunos casos ocurre que la cicatriz prácticamente es muy tenue y en otros ni siquiera existe cicatriz, sino que el tejido se repara completamente. Yo me hago una herida en la piel, probablemente si tengo buena cicatrización y buena reparación, ni siquiera me queda una marca. ¿Por qué ocurrió eso? Porque la misma célula que produce fibra, después la encargada de eliminar el exceso de esa fibra a través de una enzima que se llama colagenasa, principalmente. Aquí es importante también los macrófagos, porque los macrófagos, todo el exceso de tejido muerto, tejido dañado y el exceso de tejido que se produce durante una cicatrización, todo ese exceso el macrófago lo tiene que eliminar, ¿ya? Eso más o menos para que vayamos entendiendo cómo funcionan los procesos reparativos. Todo lo que le he comentado lo vamos a ver en la siguiente lámina. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a indicar con el puntero. Reparación de tejido. Es el restablecimiento de la arquitectura, de la forma del tejido. La función después de una lesión, después de un daño. Implica sustituir células muertas o dañadas por células sanas. Eso en palabras más simples, lo que corresponde a la reparación. Se produce por dos tipos de reacciones. Una regeneración, ¿ya?, que es capacidad de algunos tejidos de reemplazar los componentes dañados del tejido, retornando a un estado normal, ¿ya? Eso es la regeneración, ¿ya? Implica sustitución de células lesionadas por células sanas, ¿ya?, de la misma clase, se está regenerando el tejido, pero también vemos, como le había comentado al inicio, fibroplasia o cicatrización. El tejido destruido es sustituido por tejido conjuntivo o fibroblasto. Pero eso puede ser transitorio, esa fibroplasia, esa cicatrización puede ser transitoria, o sea, mientras el tejido se está reparando, ¿ya? Pero en otros casos, como lo que ocurre, por ejemplo, después de un infarto cardíaco, el tejido dañado, que en este caso sería el corazón, es reemplazado
por fibroplasia o tejido de cicatrización. Y ahí ese punto del corazón, en vez de quedar con células nuevas, en vez de quedar con células cardíacas, miocardiocito, quedan con fibras de colágeno. Por lo tanto, esa zona del tejido cardíaco que está dañado no vuelve a funcionar nunca más. Porque no tiene célula cardíaca, tiene célula del conectivo, tiene fibroblasto y colágeno, que no tiene relación con la función de contracción. Entonces, en algunos casos, los más habituales, es que el tejido de sustitución o el colágeno sea solamente algo transitorio, algo que va a estar un tiempo solamente, una herida en mi piel, en mi mano, en mi hueso, ¿ya? Pero que finalmente van a aparecer las células de sustitución, de regeneración, que son idénticas a las células originarias. ¿Captaron la idea? Pero en otros casos eso no es posible, porque el tejido cardíaco es tejido muerto, tejido que va a ser reemplazado por otra célula muy distinta al tejido cardíaco. Por lo tanto, si un sujeto se infarta, esa zona del corazón no vuelve a latir, no vuelve a contraerse nunca más. ¿Ya? Continuamos. Entonces, la regeneración, entonces, la proliferación de células y formación de matriz extracelular para reemplazar un tejido parcial o totalmente dañado. Fíjense que en algunos casos la proliferación ocurre porque las células se van a activar y van a producir más células, pero no solamente eso, sino que se va a producir matriz que está fuera de la célula, matriz extracelular, y van a reemplazar este tejido dañado. Pero en algunos casos, una, una extremidad de un anfibio, de una salamandra, por ejemplo, o lo que hemos visto en algunos reptiles, como, a ver, la lagartija. Se le corta la cola y crece una nueva cola. Por lo tanto, en algunos animales, reptiles y algunos anfibios, vemos, por ejemplo, de que el tejido amputado es reemplazado completamente. ¿Se fijan? Y en otros solamente se va a producir una cicatrización, pero sin reemplazo de ese tejido amputado. ¿Ya? En mamíferos, los órganos completos o estructuras complejas, como las manos, no se regeneran tras una lesión. ¿Ya? Por lo tanto, si nos cortan una mano, no va a aparecer otra, pero en algunos otros animales sí aparece otro miembro. ¿Ya? Solo existe regeneración compensatoria, como por ejemplo lo que ocurre con el hígado. El hígado es un órgano que naturalmente tiene células que viven en promedio 1000 días. O sea, estamos hablando de casi 3 años, 2 años y medio, 3 años. Eso es lo que vive una célula hepática, un hepatocito. Pero si nosotros o el médico extrae un lóbulo hepático completo, ese hígado se va a regenerar en cuestión de un par de semanas, muy rápidamente. ¿Ya? Es un tejido que naturalmente no se está recambiando, pero en el caso que requiere un recambio total o completo o parcial, ¿ya? El hígado puede regenerarse. ¿Ya? Los tejidos con elevada capacidad proliferativa se renuevan de forma constante y pueden regenerarse tras una agresión simple, que no destruya las células madre. ¿A qué apunto con esto? A ver, hay tejidos que se renuevan diariamente. Por ejemplo, las células de nuestra piel, la epidermis, que es la capa más superficial de la piel, todas las células basales, ¿ya? Están con una potencial proliferación, o sea, se están multiplicando. Y están empujando las células de más arriba y las de que están más alto, empujan a las que están en la superficie y las células finalmente que estamos tocando, los queratinocitos que están aquí arriba de mi piel, se escaman, caen. Y ese epitelio epidérmico se renueva en su totalidad cada 20 días. ¿Ya? Eso ocurre. Por eso hay una elevada capacidad proliferativa y se renueva de forma constante. Lo mismo pasa en el intestino, que se renueva su epitelio cada 8 días. ¿Ya? Y tenemos un montón de ejemplos de tejido con elevada capacidad proliferativa que se renueva de manera constante. ¿Ya? Pero para eso requiere de unas células madre, que llamamos células troncales, ¿ya? Que son células que presentan capacidad de dividirse a través de mitosis y diferenciarse en diversos tipos de tejidos o células. Entonces, estas células madre comienzan a proliferar, se diferencian, ¿ya? Pero ¿qué ocurre acá? Cuando una célula entra en división, ¿ya? Una célula hija queda sin cambio, queda unida al resto del tejido, pero sigue llamándose célula madre. Y la segunda célula, la otra célula, ya es una célula hija
que comienza a diferenciarse cada vez más. Por ejemplo, en la piel, cuando se produce la división celular a nivel del estrato germinal de la piel, el estrato más profundo donde hay células madre, esta célula queda anclada a la lámina basal como célula madre de manera permanente, en la fábrica. Y la otra célula sigue subiendo. Se transforma en queratinocito y finalmente se escama y muere. ¿Ya? Presentan dos características fundamentales: capacidad de autorrenovarse para producir más células madre, capacidad de dividirse asimétricamente, que dan lugar a dos células hijas, una de las cuales tiene la misma propiedad que la célula madre original, y se ancla y se perpetúa como célula madre, ¿ya? Y la otra adquiere capacidad de poder diferenciarse, ¿ya? Siempre tiene que quedar una de estas células como célula madre, porque si no se pierde la fabricación de nuevas células. Imagínense que una célula madre se diferencie, se replique, forme dos células hijas y las dos células hijas sigan su camino diferenciatorio, ¿ah? Se sigan diferenciando. Se acabaría la célula madre y por lo tanto no podríamos renovar ese tejido, ¿ya? La mayoría de los tejidos del ser humano adulto poseen una población residente de células madre adultas y permiten la renovación periódica o regeneración cuando se produce algún daño tisular. Esto ocurre en el tejido óseo. ¿Ya? Si tenemos una fractura, vamos a encontrar en el tejido óseo células mesenquimáticas que primero se van a transformar en condrocitos que forman cartílago y después se van a transformar en osteocitos para formar hueso. Pero siempre va a permanecer una célula como célula mesenquimática para producir nuevas células mesenquimáticas y nuevas células del tejido óseo, por ejemplo. ¿Ya? Bien. Las células madre son de diferentes tipos. Tenemos 5 tipos de células madres. Tenemos las totipotentes. Cuando hablamos de toti, significa todo, ¿ya? ¿Por qué las llamamos totipotentes? Porque nosotros podríamos tener esta célula madre totipotente como una célula de un embrión, de un embrioblasto, y si la separamos y la colocamos en el útero de otra hembra, ¿ya? Esto se hace en medicina veterinaria, podemos colocar esta célula madre en una hembra y tendríamos un individuo completo. ¿Me entienden? O sea, si yo tengo una mórula, que es un embrión muy primitivo, una mórula tiene 8 células. Cada una de esas células se llama blastómera. Si yo tomo cada una de estas blastómeras y la coloco en diferentes madres receptoras, voy a tener diferentes individuos, ya, 8 individuos, pero cada uno de ellos es un clon de sí mismo. ¿Se entiende la idea? Entonces, estas células totipotentes son células que tienen la capacidad de formar individuos completos. ¿Pero de dónde vienen? De un único embrión llamado mórula, que tiene hartas células, pero cada célula es totipotente, ¿ya? A medida que se va diferenciando este embrión, encontramos células pluripotentes, que origina 3 linajes de células embrionarias, ¿ya? Ectodermo, mesodermo, endodermo, ¿ya? Pero ya no puede originar individuos completos, sino que linajes celulares. El ectodermo da origen a muchos tejidos, al mesodermo también y el endodermo también, pero ya no pueden originar a un organismo completo como si lo hace la totipotente. O sea, tiene menos capacidad esta pluripotente. Y a medida que estas células se diferencian, se multiplican, aparecen células multipotentes que pueden formar un linaje celular de alguna de estas 3 capas, de ectodermo, mesodermo, endodermo, y se encuentra desde la tercera semana de desarrollo embrionario. Son multipotentes. Después baja todavía aún más su capacidad de formar diversas células y tenemos la oligopotente, que solamente da origen, en este caso como la célula madre linfoide, a diversos tipos de linfocitos, o mieloides, que pueden originar, por ejemplo, en la sangre a los neutrófilos o a los macrófagos. O sea, esta línea mieloide, la médula ósea, puede dar origen a 2 clases de células distintas solamente, ¿ya? Eso es poco. Y poco en griego se dice oligo, ¿ya? Oligopotente, ¿ya? Y esta célula madre unipotente, su nombre lo dice, a que da origen a una sola línea celular. Por ejemplo, las células madre musculares
van a dar origen a células satélite, que originan células musculares, y también podemos ver a los proeritroblastos. Fíjense que los proeritroblastos, una célula madre, solamente da origen a una clase de célula. El nombre también lo dice acá. Da origen a los eritrocitos. No tiene otra alternativa. Es una célula madre porque se multiplica, porque se divide. Otro ejemplo podría ser la espermatogonia. Es una célula madre unipotente. ¿A qué da origen la espermatogonia? A los espermatocitos, que a su vez se diferencian en espermatozoides y no tiene otra alternativa. Por eso tienen una sola capacidad potencial de formar célula, la llamamos unipotente. ¿Ya? Acá está el ejemplo de la potencialidad de un estado embrionario. Fíjense, ahí hay un ovocito con un espermatozoide, se va a fecundar y vamos a formar una blastómera, ¿ya? Que va a entrar en división. Este cigoto se comienza a dividir para formar una mórula, pero cada una de esas células de la mórula es totipotente. Cada blastómera es totipotente, o sea, da origen a individuos completos, ¿ya? Comienza la diferenciación, acá tenemos un blastocisto, pero sus células son pluripotentes, que pueden originar a ectodermo, mesodermo, endodermo, pero una vez que ya está acá esta célula endodérmica, por ejemplo, puede dar origen a diversos epitelios y glándulas. Eso es multipotente. Y después se diferencian en esta célula unipotente. Por ejemplo, la célula, los neuroblastos solamente da origen a neuronas. ¿Ya? Los mioblastos solamente a células musculares. ¿Ya? Y así también ocurre con las células epiteliales. ¿Mm? Sí, Una cosita, si a esa mórula se le sacan uno de esos blastómeros que son 8, ¿verdad? sí. No ocurre como un daño genético en la En el reproducción. embrión. Sí. No, por ejemplo, si incluso se hace en medicina reproductiva, donde nosotros tenemos una blastómera, a ver, tenemos una mórula, y si tenemos que esa mórula es el hijo, en el fondo, la creación de un espermatozoide y de un ovocito de dos sujetos, un hombre y una mujer, y algunos de ellos tienen una enfermedad genética, entonces vamos a colocar en un ovocito un espermatozoide, se va a multiplicar y va a formar una mórula. Si yo quiero estar seguro de que ese embrión está sano, ¿qué es lo que hago? Hago un diagnóstico genético antes de implantar este embrión, un diagnóstico genético preimplantacional. Entonces tomo de esa mórula una sola célula, la tiño para ver cómo está su cromosoma, si tiene la cantidad correcta de cromosoma, cómo está su ADN, puede ser incluso estudio genético. Y si está sana esta célula, yo transfiero el embrión, porque ya previamente retiré la célula y esa célula murió porque en el fondo me sirvió para estudiar los genes, los cromosomas. Pero el embrión que está acá, como es totipotente, entra una de tus células, se divide y reemplaza la que saqué. Mm. Y de tal manera que ahora ese embrión tiene todas sus células y genera un individuo completamente sano. ¿Se fija? Pero yo esta célula que retiré me sirve para estudiar. Y eso lo hago en la clínica en pacientes que tienen problemas con enfermedades genéticas. Pero si yo quisiera tomar esta célula y cultivarla y después transferirla, potencialmente podría generar otro individuo. Claro. Interesante, ¿no? Porque, y naturalmente eso también ocurre. Por ejemplo, aquí, en este caso que tengo un blastocisto, el embrión son estas células que estamos viendo ahí de color más café claro, ¿ya? Pero en la naturaleza ocurre que eso que está ahí se llama embrioblasto. Se divide ese embrión. Se divide, ¿y qué tenemos ahí? Tenemos dos embriones ahora en el útero de esa mujer. Y eso es lo que nosotros llamamos los gemelos. Pero vienen ¿de dónde? De un solo ovocito fecundado, que naturalmente se le ocurrió dividirse y ahora tengo dos, o en algunos casos tres. Por lo tanto, tengo tres clones, ¿ya? Los trillizos. Y es por Interesante. información genética. La información genética y todavía no está del todo claro por qué se le ocurre dividirse en algunos sujetos y en otros no. ¿Ya? Pero son clones genéticamente hablando, lo que hablamos los gemelos. A diferencia de los mellizos. Los mellizos, la mujer ovula dos ovocitos. Y cada ovocito son distintos ya, desde el inicio. Genéticamente ahí encendió algunos genes y otros no.
y son fecundados por diferentes espermatozoides. Al ser fecundado por diferentes espermatozoides, un mellizo podría ser un hombre y otro mellizo podría ser una mujer. Y parecerse en algunos aspectos, pero ya no son clones. Porque son dos ositos fecundados por dos espermatozoides distintos. Distintos a los gemelos, que el gemelo se separó, el mismo embrión se separó, su célula, y ahora tiene exactamente la misma información genética. ¿Ya? Capacidad proliferativa tisular. Tenemos tejidos lábiles, alta replicación, sustituye células muertas. Fíjense que un buen ejemplo de tejidos lábiles, acá estamos viendo la piel. ¿Ya? Esto es un epitelio, esto es epidermis. Epi en griego significa sobre. Entonces, esta epidermis está sobre la dermis, que está más abajo, que es tejido conectivo. Entonces, estas células que están aquí, más basales en el fondo, ¿ya? Entran en división celular y empujan a esta célula que la van empujando hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, finalmente mueren y se forma esta capa de queratina. Eso es normal. La célula hematopoyética, hematopoiesis significa sangre, formación de nueva sangre. Eso ocurre también en la médula ósea. Se van diferenciando estas células y la última célula, la que tiene función y finalmente muere. ¿Ya? Tenemos tejidos estables que están en descanso, con baja replicación. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en el cartílago, tejido adiposo o en el mismo hígado. Fíjese que el hígado es considerado como una glándula también, porque también produce alguna sustancia y alguna hormona, pero fíjense que el hígado, al tener hepatocito, el hepatocito no se recambia, vive 3 años, pero en el caso que se requiera, entra en división celular. ¿Ya? A eso lo llamamos un tejido estable, pero en caso de emergencia, entra en división celular. ¿Ya? Y también tenemos los tejidos permanentes, sin división. Por ejemplo, una neurona que ya está diferenciada, una célula muscular estriada esquelética que ya está diferenciada, una célula del corazón que ya está diferenciada, son células ya terminales. Por lo tanto, esas células no entran en proliferación. No son células madre. Una célula del tejido nervioso muere y otra célula, otra neurona, no entra en división. ¿Ya? Son permanentes. Están en estado ya de permanencia funcional. ¿Ya? Evento de la reparación tisular. Al comienzo yo les dije de que había una célula muy importante para la reparación celular que es esta, que es el fibroblasto. Fibroblasto tiene muchos organelos en abundancia también, como la mitocondria que entrega la energía, los ribosomas que entregan la proteína, y al comienzo les mencionaba que existen varias proteínas que van a producir este fibroblasto en el caso de una cicatrización. Fibra de colágeno, fibra elástica, fibras reticulares y matriz también extracelular no fibrilar, como los proteoglicanos. ¿Ya? Entonces esta célula entra en actividad en un proceso reparativo. ¿Ya? Cuando hay una inflamación como respuesta a una lesión tisular, esta célula también se va a activar. Pero para que funcione correctamente y rápidamente tiene que llegar un aporte de nutrición y de oxigenación. Nutriente y oxígeno. Para que llegue al tejido dañado, estos elementos tienen que llegar a través de vasos sanguíneos. Por lo tanto, se tienen que formar nuevos vasos en una herida. ¿Ya? Que va a llevar macrófago, que va a alimentar, que va a nutrir, oxigenar a los tejidos para su reparación. Y la formación de vasos lo llamamos angiogénesis. ¿Ya? Se produce la migración y proliferación de fibroblastos, la formación de la matriz extracelular, que está mencionada acá, que ya había nombrado, y se remodela el tejido conectivo. ¿Qué quiere decir remodelación? Que se produce fibra, pero el exceso se elimina. Es como hacer un edificio, y después vienen los albañiles y le dan el toque para pintar, dejar bonito. Entonces, la misma célula que produce, en este caso la fibra, es de la que después finalmente empieza a eliminar los excesos que haya producido. ¿Ya? Eso es la remodelación. El macrófago también es una célula importante en este proceso de remodelación. La angiogénesis. ¿Qué es la angiogénesis? Proceso fisiológico en donde se forman nuevos vasos a partir de vasos preexistentes. ¿Ya? Es importante esto en los procesos reparativos, porque aporta con oxígeno y nutrientes. Pero hay otro término muy parecido
que lo llamamos vasculogénesis, que es la formación desde cero de un vaso a partir de células endoteliales. Aquí con este esquema va a quedar clara la diferencia. Es importante que me sigan acá. Voy a comenzar con la que está abajo, que es la angiogénesis. En la angiogénesis hay un vaso sanguíneo, ya está. Pero si se requiere reparación en una zona particular, se produce un esqueje, una rama de un vaso preexistente, como lo que estamos viendo acá. ¿Se fijan que apareció una nueva rama? Eso ocurre también no solamente en los procesos de reparación y cicatrización, sino que en los tumores. Aparecen nuevos vasos. Y a ese proceso lo llamamos angiogénesis. Pero en algunos casos, como en los tumores, generalmente esto ocurre también en los tumores, ocurre este proceso de manera activa, que es la formación de un vaso sanguíneo a partir de células endoteliales. Fíjense que antes el tumor no tenía vaso sanguíneo, porque algo nuevo. Entonces, aparecen vasos sanguíneos en este tumor, aparecen nuevos vasos sanguíneos. ¿Cómo aparecen nuevos vasos sanguíneos? A partir de células madre que forman células endoteliales y acá aparece un vaso en donde no existía nada. ¿Captaron? A ese proceso de aparición de nuevos vasos en donde no aparecía nada, lo llamamos vasculogénesis. Y esa es la diferencia con la angiogénesis. La angiogénesis aparece nuevos vasos en donde ya había uno previamente. ¿Ya? Bien. Interacción célula con la matriz extracelular. Las células no están sueltas en nuestro tejido. Hay una interacción entre células conectivas y matriz extracelular. La célula más importante del tejido conectivo desde el punto de vista formativo y que produce también la matriz extracelular son los fibroblastos. Hay una interacción de los diversos tipos de epitelio con la matriz extracelular también. Y fíjense acá, algunas funciones de la matriz extracelular. Tenemos soporte mecánico para la célula, controla el crecimiento celular, mantiene la diferenciación celular, tiene mucha importancia esta matriz extracelular. ¿Ya? Pero también la matriz extracelular favorece la migración, o sea, estas células que están aquí no están sueltas, sino que están adheridas a la matriz y pueden migrar a través de esta matriz. Produce angiogénesis, nuevo vaso sanguíneo, pero también mantiene la polaridad. Recuerden que las células tienen un polo apical, uno basal, uno lateral. La matriz extracelular ayuda a mantener esa polaridad. ¿Ya? Expliquemos eso con algo fisiológico en esta curación de heridas, relacionada también a la patología de una cicatrización. Las etapas son tres. Primero, la inflamación. La inflamación tiene un rol importante. ¿Qué produce la inflamación? Que el tejido, primero hay una coagulación donde se detiene el sangrado, pero también se requiere en este proceso inflamatorio que lleguen macrófagos. ¿Ya? La primera etapa es la inflamación. Formación de tejido de granulación. Una vez que llegan los macrófagos, ¿ya? Forma un tejido granuloso, brillante, rojizo, granulomatoso. ¿Ya? Y finalmente tenemos la contracción de la herida y remodelación tisular. Se contrae la herida. Tenemos una herida, se comienza a contraer, se comienza a cerrar. ¿Ya? Se forma una costra, se escapa esa costra y se remodela el tejido. ¿Ya? Entonces tenemos la inflamación, formación de tejido de granulación y la contracción. Vamos a ver esa etapa con una imagen en la siguiente lámina, aquí, de la curación de la herida. Una cosa importante es este tejido granulomatoso que estamos viendo acá. Un tejido que reemplaza al coágulo de fibrina. Aquí no hay una costra, simple vista, pero fíjense que aquí hay un tejido rojo, ¿ya? Que sobresalen unos puntos con relieve, con varias papilas, ¿ya? Que parecen granos, por eso granulomatoso, ¿ya? Y de una textura irregular, sinuosa. Este tejido contiene una gran proporción de estas fibras reparativas, que son las fibras de colágeno. ¿Quién produce esa fibra de colágeno? Una sola célula, fibroblasto. El fibroblasto. ¿Ya? Hay angiogénesis. ¿Qué es la angiogénesis? Formación de nuevos vasos. Por lo tanto, si hay nuevos vasos, hay sangre. Por lo tanto, ahora esa herida se ve rojiza. ¿Ya? Granulomatosa y rojiza. ¿Ya? La matriz extracelular se forma a partir de la acción del fibroblasto, como habíamos mencionado recién. Y se produce colágeno tipo 3, que es un colágeno que forma redes.
Por lo tanto, al colágeno tipo 3 también lo llamamos fibras reticulares. Y ahí se sustenta, ¿cierto?, todas las células de la cicatrización. Y produce un colágeno también muy firme, muy estable, que es el colágeno tipo 1. ¿Ya? Se forma una cicatriz. Y esa cicatriz después se remodela, que es la última etapa. ¿Quién produce esa remodelación? Dos células. El macrófago, porque va a eliminar el exceso de tejido, pero también el fibroblasto, porque produce colagenasa, que destruye el exceso de colágeno. ¿Ya? Repitamos esos conceptos en esta imagen. Por ejemplo, tenemos curación y tipo de herida. Por primera intención, fíjense que acá el cirujano hizo un corte con un bisturí, o ustedes se cortaron con un cuchillo o un vidrio, un corte lineal, perfecto. ¿Ya? ¿Qué se hace en una herida quirúrgica, por ejemplo? Solamente se afrontan los bordes, ¿ah? Se acercan. Se puede colocar un punto o se pueden colocar suturas de acercamiento, ¿ah? Que va sobre la piel y junta los extremos nomás hasta que se toquen. Y con eso es suficiente. Esta herida sana muy rápido. ¿Ya? Tengo un corte acá, me corté, entonces coloco un parte de sujeción y de acercamiento, de afrontamiento, y no necesito hacer nada más. ¿Ya? Una herida muy limpia. Fácil de acercar, como dice ahí. ¿Ya? Y se pueden utilizar estos parchecitos estériles de acercamiento. ¿Ya? Acá está el ejemplo. Primera intención. Por segunda intención, involucra pérdida de tejido, son heridas sucias, las abrasiones. ¿Ya? Aquí, en este caso, tengo pérdida de epitelio. ¿Ya? Acá arriba no hubo pérdida de epitelio, ¿se fijan? Hubo un corte, se abrió esta zona y se juntó. Pero aquí sí, me caí de la bicicleta y toda la piel quedó raspada acá arriba. Por lo tanto, son heridas que hay que limpiarlas y después se produce el acercamiento en esta herida cuando se puede, cuando es posible. ¿Ya? Por tercera intención, son heridas que cicatrizan. Por segunda intención, como la anterior, ¿ya? La que posteriormente se acerca a los bordes también. ¿Ya? Eso es lo que estamos viendo acá, por tercera intención. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos. Miren acá, por primera intención un corte, me corté ahí, estaba cortando algo con un tip top y se hace un acercamiento. Heridas limpias, generalmente lineales. ¿Ya? La incisión causa solamente desestructuración local de la continuidad de la membrana basal, pero el acercamiento es fácil, no hay tanta muerte celular, ¿ya? Y la herida se rellena con un coágulo fino que al deshidratarse forma una costra y posteriormente se escapa. Eso es la herida que llamamos de primera intención, lo más limpio, lo más rápido de sanar. Una sutura y se acabó, o un parche de acercamiento y se acabó. Eso está fácil, ¿no? ¿Se entiende, no? Cambiémosla ahora a un ejemplo de una eh, herida por segunda intención. Fíjense que aquí ya se perdió tejido. ¿Ven la diferencia? Entonces hay pérdida tisular. ¿Ah? Es una herida más grande. Puede haber un absceso, puede haber una ulceración. ¿Ya? Por lo tanto, aquí no es tan fácil como llegar y acercar. Se puede hacer, pero mucho más complejo. ¿Ya? Desarrollo abundante de tejido de granulación, como lo que estamos viendo ahí. ¿Ya? Pérdida de anexo cutáneo, que en este caso se ha perdido la piel, tejido adiposo. La herida se contrae por acción de miofibroblasto y eso se va reparando poco a poco. ¿Ya? Entonces, ¿qué va pasando acá o cuáles son los procesos de reparación durante una herida? Primero, la respuesta vascular, pero esta respuesta vascular es angiogénica, ¿ah? Formación de nuevos vasos. Para que esto ocurra previamente y muy rápidamente tiene que haber un proceso de coagulación que evite la salida de sangre, activación de plaquetas, factores de la coagulación. Hay proceso prolongado también que inicia con la inflamación, ¿ya? Que se puede mantener hasta 14 días. Formación de nuevo tejido conectivo en la misma piel, la dermis, empieza la multiplicación de fibroblastos para que produzca colágeno, ¿ya? El epitelio, que está sobre el tejido conectivo, también comienza su activación y multiplicación. Finalmente tenemos la contracción de la herida, ¿ya? Que se contrae cada vez más, eso permite que se achique la herida, ¿ya? Y finalmente la costra cae
y tenemos una cicatrización que en algunos casos va a ser perfecta, ¿ya? En otros no. Entonces, factores que inciden en una reparación insuficiente. Los factores que inciden en una reparación insuficiente puede ser el tipo de herida. Si la herida está sucia, si está infectada, si está en una articulación, si hay cuerpo extraño, si hay una espina, algún elemento que haya que retirar, ¿ya? Y si la herida está ubicada en una zona en donde hay factores de movimiento, factores mecánicos, ¿ya? Y esos son factores locales, pero también el sujeto va a tener una buena cicatrización si se nutre bien, si no tiene enfermedades metabólicas como la diabetes, si no hay tejido isquémico, en la diabetes también en algunos pacientes hay tejido isquémico, ¿ya? Y también si hay un exceso de estrés en el paciente, si hay cortisol, también va a tener una afectación desde el punto de vista de la regeneración tisular, porque el cortisol, que es la hormona del estrés, es catabólica. O sea, el estrés produce catabolismo, eso quiere decir destrucción de proteínas, no construcción. Y cuando tenemos una herida, esa herida tiene que formar más proteínas. Si un sujeto está estresado, no se forman proteínas. Y esa herida, en vez de cicatrizarse en 2 semanas, se cicatriza en un mes, por dar un número, ¿ya? Paciente que tiene diabetes, como tiene mucha glucosa en su tejido, en vez de tener una cicatrización en una semana, no la tiene nunca. ¿Por qué? Porque el colágeno, la fibra elástica están con glucosa y eso predispone también a infecciones, ¿sí? Sí, sí, depende. Por ejemplo, si un paciente usa anticoagulante como heparina inyectable, o noxoheparina, o ácido cítrico, citrato de sodio, o pacientes que tienen problemas de coagulopatía con alguna trombosis varicosa en pierna, esos pacientes, el inicio del proceso es mucho más lento, el inicio, pero una vez que inicia, ya el tiempo es el mismo. El tema es que los pacientes que usan anticoagulantes, el primer paso para la cicatrización y para que esa herida se sane es justamente la coagulación. Entonces, en vez de demorar ese proceso de coagulación 1 minuto, 2 minutos, ya estamos hablando en segundos. Si tengo una herida acá, en 1 minuto depende de la profundidad también. Pero si yo estoy en la cocina cortando algo, eso tendría que estar listo en 1 minuto, 2 minutos, ya, si es una herida superficial. Pero, y de ahí en adelante comienza el proceso reparativo. En un paciente que usa heparina por indicación médica, ese proceso podría demorar 15 minutos, pero una vez que se inicia, ya va a regenerar tan rápidamente como en cualquier otro paciente, a no ser que fuera diabético o tuviera otras patologías, ¿ya? Pero el proceso de cicatrización, como lo que estamos viendo acá, puede tener algunas variables. Por ejemplo, insuficiencia de tejido granulatorio, ¿ya? Fíjense que esto pasa, por ejemplo, en mujeres en una cesárea. En una cesárea podría pasar. Entonces se abren los puntos y la herida aquí abierta, ¿ya? Eso es la descisencia. Apertura espontánea de una estructura. ¿Captaron? Se abrió la herida. Por lo tanto, no puede comenzar el proceso de cicatrización. Nuevamente, si la herida está abierta, yo tengo que juntarla para que inicie el proceso de cicatrización, porque una herida abierta posiblemente comienza a sangrar nuevamente. Y al no comenzar el proceso de coagulación, no comienza la reparación. Se hace demasiado lento, ¿ya? Lo mismo en la ulceración en un diabético. Si esa zona está ulcerada, está constantemente sangrando o está infectada, ¿ya? Exceso de componentes en la reparación, como los queloides que estamos viendo acá. Fíjense que en este caso la cicatriz está hipertrófica, ¿ya? Esto quiere decir que hay un exceso de colágeno, un exceso de actividad fibroblástica, y en estos pacientes muchas veces tiene un déficit de una enzima que destruye el exceso de colágeno, que es la colagenasa. Yo delante les dije que la colagenasa era importante porque una vez que se produce la cicatriz, la colagenasa destruye el exceso de cicatriz. Si un paciente no produce colagenasa o produce muy poca, tenemos una cicatriz muy grande. Y a eso lo llamamos cicatriz hipertrófica o queloide.
¿ya? Y por otra parte tenemos la excesiva retracción. Si yo tengo una herida en una articulación, en una rodilla o en una articulación de mi mano, si el sujeto no comienza a hacer ejercicio con su mano, estirando esa articulación, ya que tiene esa herida en un nudillo por debajo, ¿cierto? Este nudillo en una articulación, si no hace ejercicio, podría cicatrizar y quedar sin la posibilidad de extensión completa, porque hay una falla y el tejido está retraído. ¿Captan? Si se produce una herida en la parte contraria a este nudillo en mi dedo, voy a tener fibra de colágeno cortas y podría ser ese el tope. Por lo tanto, yo cuando tengo una lesión en un hombro o en un codo o en una articulación que se mueve tanto como la de los dedos, durante el proceso reparativo, el sujeto tiene que estar haciendo ejercicio. Por lo tanto, usted le hacen una cirugía de rodilla o de codo, al otro día, de inmediato va a ir el kinesiólogo a comenzar con los ejercicios de hombro, de codo o de articulaciones en la que sea, para que los fibroblastos comiencen a sintetizar fibra de colágeno y reparen, pero teniendo en cuenta esta extensión completa. Porque si no lo hago, si no hago ejercicio, tengo el último punto que dice ahí, excesiva retracción. ¿Captaron? Dudas, chiquillos, ¿no? Estamos listos entonces en esta clase que duró más de lo esperado, duró 41 minutos. Estamos listos.